La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe titulado Situación de Derechos Humanos en Chile, en el que analiza el escenario luego del estallido social de 2019. Queremos conocer estas conclusiones, también las recomendaciones. Conversamos para ello con el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Chile, Joel Hernández. Joel, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gran gusto estar con ustedes esta tarde. Estoy a sus órdenes. Bueno, queremos conocer las principales conclusiones que se dan a conocer en este informe, donde efectivamente el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía está dentro de ellos. ¿Cuál fue el trabajo que realizaron y cuáles son específicamente el capítulo destinado a esto? Bueno, como saben, la Comisión Interamericana llevó a cabo una visita in loco al país en enero del 2020 para examinar la situación prevaleciente en el país después del estallido social. El propósito de la visita fue conocer las causas y las consecuencias del estallido social. Y una de las conclusiones, de los hallazgos del informe es precisamente haber encontrado que hubo situaciones de represión y de abuso del uso de la fuerza para reprimir a la protesta social y pacífica que se realizó de manera mayoritaria en el país. La Comisión también da cuenta de los actos de violencia y de vandalismo que se dieron asociados a esa protesta, y ahí también establece cuáles deben de ser las obligaciones del Estado para mantener la protesta dentro de sus marcos pacíficos. Una de las principales recomendaciones va dirigida precisamente a el fortalecimiento de la policía, del cuerpo de carabineros, precisamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de protocolos sobre el uso de la fuerza que sean acordes a los estándares internacionales. Y esto debe a la vez estar acompañado de medidas de capacitación. Otra de las recomendaciones importantes es que se pueda avanzar en la reparación a las víctimas. Joel, perdón, me quiero detener en lo que acaba de decir, que sea efectivamente la policía o el Estado el que garantice la posibilidad de mantener la protesta en términos pacíficos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado donde esto se realiza y se materializa de forma adecuada? ¿Qué fue lo que falló acá y hacia qué debiéramos apuntar? En primer lugar, la obligación del Estado es permitir y garantizar la protesta pacífica. Pero cuando existen actos que exceden esa protesta pacífica, una responsabilidad del Estado es precisamente proteger tanto a las personas que se están manifestando de manera pacífica como a terceros, como a terceras personas que se ven también afectadas por los casos de violencia que se dan. Y con posterioridad, hay una obligación del Estado de llevar a cabo una investigación y un enjuiciamiento de esos actos de violencia que excedieron la protesta pacífica. Pero aquí es muy importante aclarar un punto. No se debe de confundir el hecho de violencias que se dan con la protesta social en su conjunto. Un hecho de violencia no deslegitima a la protesta social de un país. Y en el caso del estallido social, lo que hubo fue una contundente y mayoritaria protesta social y pacífica. ¿Ustedes vieron que la policía no supo responder ante esto? Efectivamente, son los casos documentados de abuso del uso de la fuerza que se dieron en distintas ocasiones y con víctimas, con personas que resultaron lesionadas. Desafortunadamente también hubo un número de 5 víctimas fatales por acción directa de agentes del Estado. Otras 30 personas perdieron la vida en hechos asociados, y esto generó un cúmulo de 3,000 querellas que se presentaron ante la Fiscalía. Entonces, estos son números muy significativos que dan cuenta
de las consecuencias de la represión que se dio en su momento. Ahora, dentro de la represión, ustedes también se han visto llevados también a ver cuáles han sido las reparaciones. ¿Cómo está el Estado de Chile respecto a las reparaciones con estas víctimas de violaciones a los derechos humanos? Que, bueno, además tengo que decir que hace 37 años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hacía un informe sobre Chile y lamentablemente, claro, este se da en democracia. Pero vamos con lo de las reparaciones, porque es importante saber si efectivamente hay una reparación que podamos llamar satisfactoria. Y bueno, aquí sí es muy importante destacar las medidas que adoptó el Estado con posterioridad al estallido social. Lo que la Comisión ha documentado son apoyos que dio el Estado por alrededor de $5,000 millones para atender distintos temas sociales que se dieron como origen a la protesta. La promulgación de 11 leyes relativas a una agenda muy amplia. Y de manera particular también la Comisión ha tomado nota del avance que se está dando en programa de rehabilitación a personas que sufrieron daños oculares, a personas lesionadas con gravedad en el contexto de las movilizaciones sociales y también aquellos casos donde hubo un programa de acompañamiento de violencia contra la mujer. ¿Y son suficientes? Son medidas muy concretas que adoptó el Estado y que apuntan hacia la dirección correcta, hacia la reparación de las víctimas. Ahora, y la atención... Sí, perdón. Dígame. No, que apuntaban a la medida correcta, sí. Seguimos con el contacto. Bueno, Joel, vamos a otro tema que nos está preocupando tanto desde el punto de vista social como político, porque durante estos días se detuvo a muchas personas y hoy el Congreso está debatiendo una amnistía para los llamados presos de la revuelta social. A su juicio, la situación en la que se encuentran personas privadas de libertad que todavía no tienen un juicio, ¿qué es lo que correspondería hacer con ellas de acuerdo al derecho internacional en materia de derechos humanos? Sí, una de las conclusiones a las que llega la Comisión es precisamente la existencia de alrededor de 30 personas que se encuentran aún en prisión preventiva. Para este grupo de personas, la recomendación de la Comisión es que se pueda avanzar en los procesos, a que estos se realicen apegados al debido proceso y que se otorguen todas las garantías judiciales. Uno de los postulados de la Comisión, no solamente en el caso chileno, sino en toda la región, es que los países reduzcan el número de personas que se encuentran en prisión preventiva. La prisión debe de ser una medida de último recurso y solamente cuando se dan situaciones excepcionales que garanticen la medida preventiva, pero de lo contrario, los estados tienen que avanzar hacia la adopción de medidas alternativas. ¿Y qué le parece la esa es una recomendación para el caso chileno una forma y en general. de salida para estas personas? Cada caso es particular, se tiene que analizar de manera ad hoc, caso por caso, pero en general la regla debe de ser, con la prisión, aplicarla de manera excepcional, por ejemplo, cuando exista un peligro de fuga de una persona. De lo contrario, el derecho prevé, la legislación chilena también, medidas alternativas, como puede ser, por ejemplo, la prisión domiciliaria, lo cual no impide que las personas sigan sometidas a un proceso. No olvidemos que un principio del derecho internacional de los derechos humanos adoptado por todas las legislaciones es de la presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia se hace efectiva cuando a una persona que es detenida se le otorgan medidas alternativas. Muy bien, Joel Hernández, se nos acabó el tiempo, comisionado de la Comisión Interamericana para Derechos Humanos y relator para Chile. Gracias por conversar a esta hora con CNN Chile y quedamos al debe de lo que hacen ustedes en materia de recomendaciones, así que vamos a seguir conversando. Que tenga una muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes.